¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a nuestra primera guía de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos de mi personaje favorito de 5 estrellas y la mascota de mi canal en mis transmisiones de Twitch. Hoy hablaremos de Jin, o como yo le digo, Juanita. Antes de iniciar, gente, quiero hacer unas aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción de 4 estrellas que existe. Hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de comunidad que hay en varios sitios web. Dicho esto, vamos ya con el personaje. La justa y rigurosa caballero de Dandelion, Jin, o Juanita, es un personaje de tipo utilidad. Este término se refiere a personajes que curan, controlan masas de enemigos o potencian a otros personajes. En el caso de Juanita es el primero. Ella es una excelente curandera que además puede hacer una buena cantidad de daño. Ahora pasaremos al apartado de talentos. Empezaremos por los talentos pasivos. El primero de ellos es Compañera del Viento. Este buen talento permite que cada ataque normal de Jin tenga una probabilidad del 50% de curar. Su curación del 15% estará determinada por el ataque que ella tenga. Por lo mismo, este pasivo es fundamental para la construcción de Jin. Su segundo talento pasivo se llama Que el viento nos guíe y está relacionado directamente a su talento Brisa de Dandelion. Una vez que se desbloquea Brisa de Dandelion al alcanzar el nivel 4 de ascensión, permite que se regenere automáticamente 20% de la energía elemental cuando Juanita lanza su habilidad definitiva. Sin duda, una habilidad imprescindible para todo aquel que quiera usar a este personaje. Su último talento se llama Viento Guía. Por simple que parezca este talento, Viento Guía puede ayudar para ahorrar recursos cuando de cocina se trata. No hay más que decir al respecto. Pasemos ahora a los talentos activos. El primero de ellos es su ataque normal. Los golpes automáticos no tienen nada de especial en cuanto a ofensiva se refiere. Son ataques comunes que realiza cualquier otro usuario de espadas de una mano con los cuales propina daño. Sin embargo, el ataque cargado permite no solo elevar enemigos pequeños, sino también a varios pesados, dependiendo de la situación, tales como jefes Hilichurs. Del mismo modo, les aplica el efecto de caída lenta, lo que permite a personajes de largo alcance hacer daño al enemigo mientras cae. Ahora pasemos a su habilidad elemental Filo de Ventisca. Su ataque cargado tiene la particularidad de variar su utilidad dependiendo de la dirección a la cual enfoquemos al enemigo atraído. Si enfocamos la succión hacia arriba, nos permitirá lanzar muy alto a los enemigos, causando una buena cantidad de daño cuando caen. Si lo enfocamos frente a una pared, lo haremos chocar contra esta, propinándole una buena cantidad de daño. Brisa de Dandelion es su habilidad definitiva, la habilidad suprema de curación de Jin. Crea un área de viento muy amplia que, además de lanzar una poderosa curación de muchos puntos de vida en cuanto se activa, regenera una pequeña porción adicional de manera continua al equipo. Además, aplica el elemento Anemo a todos los miembros del equipo. Para los enemigos, el efecto Anemo aplicado sobre ellos causa lo contrario en todo aspecto, es decir, les hace daño. Analizados los talentos, pasemos a las construcciones, las cuales están basadas en una Jin con desempeño híbrido, es decir, ataque y curación. Las estadísticas que deben priorizar en tal caso son ataque, daño físico o daño crítico. Tomando en cuenta el punto anterior, pasemos a lo que son las armas. La primera de ellas es Deseo Ponzoñoso. Gracias a sus estadísticas de ataque y recarga de energía, esta arma es perfecta para realizar la habilidad definitiva de Juanita con más frecuencia y mantener tu equipo a tope mientras hace daño continuo gracias a su habilidad Anhelo Infinito, que aumenta el daño y la probabilidad crítica de la habilidad elemental. Por lo mismo, con esta arma dependerás más de la energía para poder curar y no tanto de tus golpes físicos. La última de las armas que recomiendo es Prototipo Rencor. Esta es una de las armas básicas que puedes forjar con el herrero de cualquier ciudad. Es un arma para personajes de daño debido a su doble estadística de ataque. Esto la hace una muy buena opción para Jin gracias a su talento Compañero del Viento, que tiene un 50% de probabilidad de curar a todo el equipo en un 15% total de la estadística de ataque de Jin. Por esta razón, dependerás menos de tu habilidad definitiva para curar y un poco más de los ataques normales en comparación al Deseo Ponzoñoso. Continuando con la construcción, pasaremos a los artefactos. Los conjuntos de artefactos que recomiendo para Jin son dos. El primero es una combinación de 2 piezas del conjunto Final del Gladiador y otras 2 de Caballería Sanguinaria. El segundo es simplemente un conjunto de 4 piezas del Final del Gladiador. Sea cual sea su elección, siempre tomen en cuenta que las estadísticas que recomendé para Juanita fueron ataque, daño físico o daño crítico.
Por ello deberán fijarse que sus artefactos tengan una de estas estadísticas como la principal, respetando, claro, las limitantes de estadísticas de cada artefacto. Eso ya dependerá de ustedes. En cuanto a las estadísticas secundarias, recomiendo ampliamente las mismas que mencioné, pero sobre todo, no se olviden nunca de buscar también la recarga de energía, ya que con esto podrán realizar su habilidad definitiva con más frecuencia. Y con esto terminamos mi guía recomendada para construir a Juanita. Como ya habrán notado en mi propia construcción, mis artefactos aún no cumplen con mis propias recomendaciones, porque es muy difícil conseguir artefactos con la estadística perfecta que uno busque. Sin embargo, no he tenido ningún problema con esta construcción hasta ahora. Como conclusión, Jin, o Juanita, como gusten llamarle, es un personaje muy útil si buscan curar y hacer daño decente al mismo tiempo. Sus habilidades enfocadas en curación al atacar, además de su versátil elemento anemo para todo tipo de reacción elemental, la hacen un excelente personaje que no puede faltar en ninguno de tus equipos. Y bueno gente, les agradezco por haberme seguido hasta este momento. Si les gustó el video, suscríbanse y denle clic a la campanita para estar al pendiente de todo mi contenido. Si desean ver mis directos, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.